Arrancamos este recorrido por lo que era la puerta de entrada de Friedrichshain, la Frankfurter Tor. Ubicada en el corazón del barrio, esta puerta fue construida bastante reciente, en el siglo XIX, y es parte de un complejo arquitectónico conocido como Karl Marx Allee, que fue diseñado para reflejar el estilo monumental del régimen comunista en la antigua Alemania Oriental. Con sus dos torres gemelas y su arco central, la puerta es un impresionante ejemplo de la arquitectura socialista de la época. Hoy en día está rodeado de tiendas, restaurantes, cafeterías, es un lugar muy visitado por los turistas. Otro punto muy importante es el Loberbaumbrücke, uno de los puentes más emblemáticos de Berlín. Situado sobre el río Spree, conecta los barrios de Friedrichshain y Kreuzberg. Se construyó en 1896, el puente fue construido después de su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y luego nuevamente tras la reunificación de Alemania en 1990. Es famoso por su diseño neogótico con torres gemelas y arcos. El Loberbaumbrücke también ha desempeñado un papel importante en la historia de Berlín. Durante la Guerra Fría, el puente se convirtió en un punto de cruce entre los sectores el occidente y oriente, pero fue cerrado y fuertemente custodiado por las autoridades de Alemania Oriental sobre todo. Acá estamos a pasitos nada más del famoso Itzai Gallery, la galería de arte a cielo abierto más grande del mundo. Luego de la caída del muro de Berlín en 1989, más de 100 artistas de todo el mundo se unieron para transformar restos de esta zona en murales que reflejan temas como la paz, la esperanza y la libertad. Si seguimos caminando por el muro para el lado opuesto del puente, llegamos a uno de mis lugares favoritos en este barrio, que es el Holzmarkt. Este lugar es fascinante, es un espacio multifuncional que combina arte, cultura, gastronomía y sostenibilidad. Antes era un mercado de madera, por eso Holzmarkt, Holz de madera. Lo más interesante para mí es que son proyectos y negocios que promueven prácticas ecológicas y el uso responsable de los recursos. Se ofrecen comidas con productos orgánicos y locales, y los espacios de trabajo siguen principios de eficiencia energética, todo un ejemplo a seguir. Y ahora nos vamos al sitio más alternativo del barrio, que es el Rohgelände. Este lugar antes era un depósito de trenes y almacenes. Es muy común eso en Berlín, de encontrar lugares que eran muy industriales y pasaron a ser generalmente espacios culturales, pero hoy funciona como eso, como un espacio cultural y punto de encuentro. Acá tenés todo, desde pistas de skate, restaurantes, boliches, galerías. Si te gusta escalar, también lo puedes hacer. Los domingos se arma un Flohmarkt, que es el mercado de pulgas de Berlín, que ya hablé de los Flohmarkts y te dejo después el video en las sugerencias para que lo veas. Y en el Ro también puedes encontrar mucha ropa de diseño alternativo de creadores independientes. También tenés la discoteca más pequeña del mundo, esta cabina que por 4 euros podés tener tu propia fiesta. Caminar por Friedrichshain es adentrarse en un mundo bohemio y creativo. En el video de Flohmarkt también te hablé de la Volkswagener Platz, el Boxy, esta plaza rodeada de opciones culinarias. Cobra vida también cada domingo con su tradicional Flohmarkt, donde puedes encontrar un montón de tesoros vintage. Y para terminar este recorrido tengo que pasar por mi parque favorito de esta ciudad, el Volkspark Friedrichshain, el pulmón verde del barrio y el parque más antiguo de Berlín. Sus esculturas están inspiradas en cuentos infantiles alemanes, tiene además un Biergarten, cancha de tenis, básquet, skatepark y varias zonas con juegos infantiles. Además cuenta con 2 colinas artificiales hechas con restos de búnkers de la Segunda Guerra Mundial. Es un lugar hermoso para caminar, tanto en días soleados como con nieve. Friedrichshain es un barrio que combina a la perfección lo antiguo y lo nuevo, lo histórico y lo moderno. Su diversidad cultural lo convierte en un lugar con bastante personalidad, ya sea que estés interesado en el arte, la historia, la vida nocturna o simplemente querés relajarte. Friedrichshain seguro que tiene algo para ofrecerte. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón. Espero que te haya gustado este recorrido. Nos vemos el próximo domingo desde esta hermosa ciudad que es Berlín. Que tengas una linda semana.